Vamos a comenzar grabando la sesión para todas las personas que después lo quieran ver por el canal de YouTube que tenemos de Educater STJ. Y bueno, pues la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y queremos decirles que con esta conferencia, con este webinar, vamos a dar inicio a un ciclo de conferencias con el mismo título, Derribando Barreras. Pero cada uno de los webinares tendrá un tema diferente y de una vez se los quiero compartir para que ustedes vayan haciendo, pues ahora sí que su programación y nos acompañen y nos dará muchísima alegría. Este primer encuentro es sobre el trastorno de espectro autista y el segundo va a ser con el mismo Derribando Barreras, que es como el tema, y vamos a ver acompañando trayectorias escolares con dificultades específicas del aprendizaje. El siguiente, nuestro tercer webinar con este ciclo, sería trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el último sería acompañando trayectorias escolares en la diversidad sexual. Estos van a ser 4 webinares que vamos a comenzar el día de hoy y nos da muchísimo gusto y alegría que nos acompañen. Y en este webinar les quiero presentar a las 2 ponentes que van a estar con nosotros. María Eugenia Bilbao y Luciana Omerluch. María Eugenia Bilbao es licenciada en Psicología y Psicopedagogía y profesora de enseñanza media y superior. Se desempeña en el ámbito educativo y clínico, en donde se especializó en la atención de trastornos del desarrollo y del aprendizaje. Ha trabajado tanto en centros educativos terapéuticos como en escuelas especiales y escuelas con proyectos de integración escolar, donde ha desempeñado diversos roles, como orientadora, terapeuta de juego y coordinadora pedagógica. En la actualidad, EUGE, como así la llamamos, integra el equipo de orientación escolar del Colegio Santa Teresa de Jesús en Buenos Aires, Argentina, y continúa con la atención clínica en su consultorio privado y trabaja de manera interdisciplinaria con los equipos tratantes de niños y adolescentes en proyectos de inclusión escolar. Y también le damos la más cordial bienvenida a Luciana Omerluch, que es licenciada en Psicología con certificación profesional en el modelo DIRC-FCD. Comenzó su recorrido trabajando con niños y adolescentes con TEA hace 10 años en un centro educativo terapéutico. Y a partir de esa experiencia, se especializó en la atención y acompañamiento clínico en las familias y sus hijos en su consultorio particular y en domicilios. Se integró a un equipo interdisciplinario donde realiza acompañamiento y orientación a padres y grupos de juego terapéutico. Tuvo la oportunidad de realizar una pasantía en el centro CRIT en México, en el estado de Tamaulipas, al norte del país, donde realizaba trabajo recreativo y terapia de juego con niños y jóvenes con discapacidad. Actualmente se encuentra viviendo en Montevideo, Uruguay, donde forma parte del equipo terapéutico del Hospital Británico y continúa su consulta clínica en consultorios privados y coordina talleres de habilidades sociales para niños con síndrome de Down. Pues les damos la más cordial bienvenida a ustedes dos, Euge y Luciana, y los dejamos con el público para que nos puedan compartir la riqueza que nos trae. Adelante. Bueno, muchas gracias, Re, por la presentación. Creo que tanto Lu como yo nos pusimos coloradas. Les agradecemos tanto a Educater como al Colegio Santa Teresa y al equipo de orientación por esta propuesta y por esta invitación. Estamos muy entusiasmadas y creemos que es un largo camino, pero muy enriquecedor para todos, para trabajar por la inclusión en las escuelas. Vamos a comenzar. Ahí estamos. Y para empezar, cuando pensamos en autismo siempre nos remitimos como a muchas ideas que cada uno tiene en su cabeza. Y queríamos invitarlos a conocer un poco qué es lo que creen que es el autismo o qué es lo que saben del autismo.
Para eso los vamos a invitar a compartirlo en Menti. Para los que no saben, se entra al navegador y se pone www.menti.com y se ingresa el código que está en la pantalla, que es 622-63214, que igualmente se los vamos a poner en el chat. Ahí están las dos cosas. Para que puedan ir ingresando y empezar a trabajar juntos a partir de lo que saben y de lo que conocen del autismo. Si hay alguno que no puede entrar, pueden mandarnos lo que saben por el chat, y lo vamos leyendo por el chat, no hay ningún problema. Voy a dejar de compartir pantalla para poder compartir esto que están poniendo. Euge, una preguntita, ¿cómo hago para entrar? Porque no puedo entrar, no me da acceso. Ahí, mira, ahí puse de nuevo el link y les estoy volviendo a poner el código por separado. Porque había salido todo junto, quizás es más fácil. Y si no, lo escriben en el chat, que es lo mismo para nosotras. Voy a ir leyendo algunas de las cosas que van poniendo. Una forma de ver el mundo, de sentir, de pensar y de relacionarse. La imposibilidad de conectarse con el mundo que lo rodea. Un trastorno que afecta a diferentes áreas del desarrollo, en especial la social. Una condición del neurodesarrollo, la cual las personas que presentan dificultades en la cognición social, la teoría de la mente y la comunicación. El TEA es un trastorno asociado al déficit de las neuronas espejo. Es un trastorno que abarca una serie de indicadores, siendo algunos muy funcionales, la mayor parte de ellos con dificultades sociales y sensitivas, un trastorno conductual, un déficit de atención, una desconexión, una imposibilidad o desesperación, personas muy sensibles. Bueno, tal como un poco aparece en esto que nos fueron compartiendo, cuando hablamos de autismo nunca podemos hablar de un único tipo de autismo o de una sola forma, ¿no? El autismo es plural, es diverso, y no hay un único tipo o un síntoma que sea igual en todas las personas, sino que hay personas en las que los síntomas del autismo se manifiestan de diferentes formas, y su evolución y sus caminos siguen diversas trayectorias. Podemos, cuando hablamos de autismo, definirlo de varias formas, ¿sí? Y podríamos tomar quizás una definición formal desde el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, que lo define, esto cambió hace poquito cuando salió el DSM-5, como trastornos del espectro autista, y dentro de ellos incluye al autismo, al síndrome de Asperger y al trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Pero también es importante para nosotras que entendamos todos que el autismo es un trastorno que fue evolucionando, y un concepto también que fue evolucionando con el tiempo, y también evolucionando como evolucionan las sociedades. Y nos parece interesante poder compartirles que en el último tiempo se está empezando a hablar de que el autismo es una condición del neurodesarrollo. Y es una condición porque es una condición que acompaña a las personas durante toda la vida, y les hace tener que transitar con desafíos en algunas características y en algunas áreas. Podríamos decir que tienen desafíos en la comunicación, en la interacción social,
en la utilización de objetos y en las ideas restringidas, ¿sí? En el procesamiento del pensamiento y en la integración sensorial. Por eso vamos a hablar de que estos desafíos que se presentan en diferentes áreas se presentan siempre de maneras diversas, ¿sí? Podríamos hablar que en la comunicación verbal y no verbal podemos observar que quizás tienen dificultades para expresarse de manera gestual y corporal, quizás hay poca expresión facial, a la vez también puede haber dificultades para comenzar una conversación o para sostenerla, sobre todo si se ven en una conversación que incluye a varias personas. Podemos encontrarnos que quizás su tono es monotono, ¿no? O monocorde, y no encontramos ni variaciones, ni diferentes entonaciones frente a diferentes sentimientos o situaciones, y muchas veces en el lenguaje se caracterizan por las ecolalias, ¿no? Esto de repetir algunas palabras que muchas veces para nosotros no tienen ningún significado, pero para ellos sí, o que toman la última palabra de la oración que nosotros dijimos. Y para nosotros es importante acá aclarar, y siempre con Lu lo decimos mucho, que cuando hablamos del área de comunicación, no hablamos únicamente de lenguaje, hay muchas formas de comunicarse, y no siempre tiene que ver con el lenguaje oral. Con lo cual, es importante tener siempre esto en mente, porque ellos quizás no se están comunicando de manera oral, pero se están comunicando de alguna otra manera. Dentro del área de las relaciones sociales, los principales desafíos que se presentan muchas veces tienen que ver con que les cuesta sostener el contacto visual, tienen dificultad para relacionarse con pares, o poco interés por compartir momentos con otros chicos, e incluso también con adultos. No les interesa compartir experiencias, con lo cual, frente al acercamiento de un adulto de un chico, les implica y les requiere mucho esfuerzo para ellos, y no hay interés. También otra cosa que puede pasar es que no buscan la interacción, entonces necesitamos ser nosotros los que iniciamos la interacción, y no la buscan porque les es algo novedoso y difícil también para transitar. Y algo que es muy importante es que nosotros siempre en las interacciones sociales, las normas sociales y las sutilezas sociales, las aprendemos de manera muy implícita, ¿no? Dentro de la interacción vamos aprendiendo qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer, y así es como se van internalizando las pautas de convivencia y de las relaciones sociales. Pero ellos muchas veces estas sutilezas no las logran entender. Entonces necesitan que se les enseñen de manera explícita para que ellos puedan acceder a esto. Es algo que muchas veces no registramos porque nadie nos enseña qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, en cosas muy sutiles, no en las cosas grandes. Y ellos necesitan que les decodifiquemos esto porque no lo interpretan solos. Dentro del área de la flexibilidad del pensamiento y la conducta nos vamos a encontrar que muchas veces tienen intereses restringidos, o se interesan particularmente por algunos objetos, y frente a muchas opciones solo eligen siempre los que tienen que ver con su interés principal, con lo cual se vuelven muy rígidos, ¿sí? En sus elecciones, en sus motivaciones y en las cosas que investigan. Hay una fuerte resistencia a los cambios, a las situaciones inesperadas, a los cambios de rutinas. Suelen responder muy bien cuando el ambiente está estructurado y es rutinario, y frente a alguna situación novedosa o nueva, empieza a producirse algunos desafíos, ¿sí? Y también se presentan desafíos en relación al juego y al uso de los objetos, porque muchas veces solo realizan un uso funcional de los objetos y no logramos llegar al uso simbólico, ¿no? Y al juego simbólico. Y otra de las características en las que vamos a observar desafíos son en el área sensorial, la hiper o hiporreactividad. ¿Y esto qué significa? Puede ser que notemos que no tienen tanta reacción frente al dolor, ¿no? Y entonces quizás se lastimaron y no vemos que haya una reacción que acompañe eso, y está bueno también nosotros como adultos poder señalarles que eso les dolió y acompañarlos,
Y también podemos notar, como es hiper o hipo, puede ser o mucho o nada, digamos, o disminuido, a los ruidos fuertes, pero bueno, Lu, dentro del área sensorial, va a ir contándoles un poquito más adelante. Por eso nos gusta tomar este cuadro que usa Nora Grañana, que es neuróloga argentina, especialista en autismo y que ha hecho muchos aportes, y seguimos todos siguiendo siempre lo que escribe, en donde nos permite entender que, como bien decíamos, el autismo es diverso, ¿sí? Y cada perfil de chico va a ser único. Entonces es importante que nosotros conozcamos a los chicos con los que estamos, adolescentes o adultos, y podamos ir viendo cómo es el perfil, cómo lo armamos. Y este cuadro a veces nos permite poder como ir trazando una línea en la que podemos ubicar cómo se encuentra en cada área, ¿no? Bueno, cómo se encuentra dentro de su desarrollo cognitivo, si tiene dificultades, si tiene un alto rendimiento, porque no nos olvidemos que no siempre tienen un déficit, sino que muchas veces se caracterizan por ser chicos que tienen un alto rendimiento cognitivo, cómo es en su interacción social, ¿no? Y otra vez ubicarlo dentro de la línea, si lo vemos más aislado, si lo vemos que quiere sociabilizar, pero como sus intereses y sus motivaciones quizás no son las de todos, se lo ubica como medio extraño, cómo es su comunicación, ¿no? Si tiene lenguaje verbal, si no tiene lenguaje verbal, cómo usa el lenguaje gestual, cómo se encuentran las conductas repetitivas, cómo es su perfil sensorial, y cómo es su perfil motor. Y por eso, a partir de trazar esta línea, podemos llegar al perfil individual de cada chico, adolescente o adulto con desafíos en el desarrollo. Muy bien. Así como decía Euge, la importancia de comprender el perfil individual, ¿no? De qué es lo que trae cada persona, porque justamente lo que venimos viendo, que el autismo se expresa de diversas formas. Entonces, bueno, yo un poco para entender el perfil individual, me fui formando y me sigo formando en el modelo DIR, que es un modelo interdisciplinario de abordaje que toma en cuenta los componentes de este perfil único. Y para eso se hace referencia a las siglas de este modelo, siendo la primera la D, que es el desarrollo funcional, que es el desarrollo de todas las capacidades funcionales que tenemos desde el desarrollo neurotípico y que se van desplegando desde que nacemos y hasta lo largo de toda la vida. Por otro lado tenemos la I, que es la individualidad, que tiene que ver con todos los aspectos biomédicos, incluso las maneras que tenemos de procesar estímulos internos y externos, y la R, que hace alusión a toda la manera de relacionarnos, ¿no? Hacia las relaciones. Así en un primer momento todo lo que tiene que ver con nuestros cuidadores primarios, y después cómo pasamos a la escuela, y así a la sociedad en general, ¿no? Y para esto voy a describir las capacidades funcionales de desarrollo, que son un montón, pero me voy a basar en las 6 primeras, porque son las que dan las bases y que una vez que están consolidadas, le dan andamiaje y sostén a todas las capacidades que van siguiendo, ¿no? La capacidad número 1 es de regulación y atención al entorno. Esta es la capacidad que emerge entre los 0 y los 3 meses. Y es la capacidad que tenemos en un primer momento de los bebés para autorregularnos, pero que en un primer momento necesitamos de un adulto, ¿no? Que decodifique que ese llanto del bebé es por hambre, o es por sueño, o es por cólicos, y es el cuidador primario quien acude a este bebé y le da estrategias y herramientas, ¿no? Como para poder regularlo. Lo puede aupar, hacer unos masajitos en la panza si son cólicos, darle de comer si es alimentación, pero bueno, en una primera instancia es el adulto quien regula, ¿no? Y digo esto porque esta capacidad nos acompaña durante toda la vida, incluso ahora nosotros para estar en la charla, seguramente estamos usando un montón de estrategias para permanecer atentos, incluso yo para poder dar la charla, cerré la puerta de mi cuarto para que no me intervengan los ruidos de afuera, ¿no? Los estímulos que vienen de afuera, también uso apoyo visual como para poder organizar la charla, tengo mi vasito de agua por si se me seca la voz. Entonces uso un montón de estrategias para poder estar regulada y atenta en este momento, en este ambiente y en esta charla.
Una vez que tengo consolidada esta capacidad, es que puedo pasar a la capacidad siguiente, ¿no? Que es la de vinculación y apego. Una vez que el bebé está regulado, y esto sucede más o menos entre los 2 y los 5 meses de vida, una vez que está calmo y regulado y estoy tranquilo, es que empiezo a registrar mi entorno y empiezo a mirar a mis cuidadores primarios, ¿no? Y acá surge el apego, surge esta atención compartida, el placer mutuo, ¿no? Por compartir la experiencia. Y una vez que tenemos esta capacidad consolidada, pasamos a la tercera capacidad, que es la comunicación de doble vía, de reciprocidad e intencionalidad, que emerge entre los 4 y 10 meses, y esto se da una vez que ya estoy vinculada con el adulto y que me doy cuenta que tengo un efecto en el otro, ¿no? En un primer momento es más bien el adulto el que inicia y es el bebé el que responde con una mirada, con una sonrisa, y en esta instancia es que empieza a notar que teniendo ciertas acciones producen una respuesta en el adulto. Una vez que tengo esta capacidad consolidada, pasamos a la capacidad número 4, que se da entre los 12 y 24 meses, y es la habilidad para resolver problemas compartidos. En este momento ya se empieza a tener más conciencia del esquema corporal, de la relación que hay entre el cuerpo y el espacio, y empiezo a poder resolver ciertos problemas que tienen que ver con una complejidad en los patrones, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que pongo acá es que suele pasar que existen estos jueguitos de me escondo y el bebé tiene que sacar la manta para ver y entonces resolver para poder estar en interacción con la persona que estoy interactuando, ¿no? Y una vez que tenemos esta capacidad, pasamos a la capacidad número 5, que como pueden ver, hasta ahora en ningún momento se habló de palabra. Todo esto sucede a partir de la comunicación no verbal, que es súper importante y que es precursora de esta capacidad, que es la capacidad 5, que tiene que ver con las ideas emocionales y todo lo que puedo representar en mi mente, ¿no? Acá aparecen las ideas y puedo manipular y puedo usar la palabra como símbolo para comunicarme ya hasta de una manera verbal, ¿no? Y en este momento, también a medida que vamos desplegando esta habilidad, va creciendo también lo que es el juego simbólico. Esta capacidad sucede entre los 24 y 36 meses. Más o menos esto nos sirve como para darnos una idea de en qué momento se va desplegando, ¿no? Y la capacidad número 6, que se da entre los 36 meses y 48 meses, que tiene que ver con la habilidad de crear puentes lógicos entre ideas. En la capacidad número 5 ya puedo empezar a mencionar las emociones o los sentimientos, y en la capacidad número 6 empiezo a encontrar consecuencias, ¿no? Uno puede decir, bueno, tengo miedo porque está oscuro, o estoy enojado porque se me rompió el juguete, estoy triste porque extraño a mamá, y empiezan a aparecer los por qué. Y esto se puede ver mucho en los niños, ¿no? De 3 años hacia los 4 años, es donde empieza a emerger esto. Nosotras con Luz siempre decíamos, bueno, ¿por qué si pensamos en un chico que llega al colegio, les querríamos compartir estas capacidades, ¿no? Y tiene que ver son las capacidades que nos van a permitir, podríamos decir, como los prerequisitos para el aprendizaje. Si yo no estoy regulado, si no logro un vínculo, si no estoy en una comunicación de doble vía, va a ser muy difícil que yo pueda empezar un proceso de aprendizaje. Entonces, conocer estas capacidades y cómo las encontramos en los chicos que llegan con desafíos, con autismo, nos va a permitir saber que, bueno, no se está pudiendo sentar porque está desregulado. Entonces lo que necesita es ver cómo lo vamos a regular para que pueda efectivamente sentarse y poder participar del intercambio, de la actividad en el banco. O, bueno, si todavía no logré un vínculo, y muchas veces pasa cuando los chicos pasan a secundaria, ¿no? Porque los docentes en nivel inicial y en primaria quizás, o por lo menos en Argentina, tienen la posibilidad de compartir toda la jornada con los chicos. Pero ¿qué pasa con un chico que ve solo a su docente una vez a la semana? Bueno, ¿cómo logramos este vínculo para que efectivamente a partir del vínculo yo pueda trascender y poder presentarle la actividad pedagógica?
Por eso creemos que siempre cuando llegan chicos en procesos de integración o de inclusión, es importante ver, bueno, cuál es su perfil único y en qué lugar de este proceso lo ubicamos para ir nosotros también generando estas capacidades con ellos para permitirles desarrollar y potenciar todos los desafíos y poder seguir en su proceso de aprendizaje. Totalmente, y está buenísimo esto que traes, Euge, porque también es importante destacar que en cada capacidad un chico puede tener habilidades de todas las capacidades, pero que no estén sólidas, ¿no? Entonces de repente puede tener palabra, puede hablar, pero no puede estar ni registrando el que tengo al lado, y de repente por ahí estoy hablando y el otro está con un gesto como de aburrido y no lo nota. Entonces, esto nos sirve como para decir, bueno, ¿desde qué capacidad me paro para empezar a abordar este niño o esta niña? Y sirve muchísimo porque, por ejemplo, empiezo a trabajar desde la vinculación y el apego, y seguramente todo lo que suceda en la capacidad 5 y 6 va a ser mucho más robusto, ¿no? Porque ya estando, no es lo mismo estar vinculado y en una interacción y hablando que estar hablando por hablar, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante como para ver desde qué lugar nos paramos también y desde dónde fortalecemos y trabajamos. Bueno, y seguimos. Otra cosa que nos va a hacer al perfil individual muy importante tiene que ver con el sistema sensorial. Y Jane Ayres es la creadora de la integración, de la teoría de la integración sensorial, y la define como un proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y el entorno para hacer un uso adecuado del cuerpo en el ambiente. Bueno, esta definición tiene mucho que ver con lo que venimos hablando de la capacidad número 1, ¿no? Esta capacidad de estar regulado, filtrando los estímulos, pudiendo hacer un uso adecuado de mi cuerpo en el ambiente, y también pudiendo hacer lo que esperan de mí, ¿no? Como si están esperando que yo responda a una consigna o una actividad, bueno, seguramente tengo que estar primero cómodo y sintiéndome bien también. Seguramente alguno de nosotros que alguna vez tuvo dolor de panza y estaba en una clase no podía como continuar, ¿no?, en la actividad. Bueno, esto mismo pasa cuando hay desafíos en el procesamiento sensorial, ¿no? Bueno, el sistema sensorial están incluidas, bueno, el gusto, el olfato, la audición, la vista, el tacto, la propiocepción y el sistema vestibular. Muchos conocerán todos estos, por ahí algunos más que otros, pero yo les quiero compartir estas últimas tres que acabo de decir, que son en las que las terapistas ocupacionales, que no sé si por ahí acá en la charla hay algunas, las terapistas ocupacionales que están formadas en interacción sensorial hacen mucho hincapié en estos tres sistemas. ¿Y por qué? Porque justamente el propioceptivo es un sistema que nos da información acerca de la posición de nuestro cuerpo en relación al espacio, ¿no? Y los receptores de este sistema son los músculos, las articulaciones y los tendones. Y es todo lo que posibilita que hagamos algún esfuerzo o que pongamos el cuerpo en movimiento y ejerzamos una fuerza, ¿no? Y esto lo podemos tener a través de saltos, ejerciendo fuerza para empujar algo, escalando, todo lo que nos da información de los músculos. Y es muy importante este sistema porque lo que hace es organizar, ¿no? Me organiza en el cuerpo, me organiza en el espacio, y esto lo podemos ejemplificar, por ejemplo, si hay gente acá que haga deporte, que muchas veces pasa que cuando ponemos el cuerpo en acción, hacemos fuerza y esfuerzo, después probablemente quedamos más calmos, más tranquilos y más organizados en cuanto a nuestro cuerpo para poder hacer una actividad o para poder continuar con otras actividades. El otro sistema es el sistema táctil, que este sistema es la información que obtenemos desde la piel y que podemos tener información ya sea por masajes, por tacto profundo, por caricias. Es lo que nos da la información de las distintas temperaturas. Y es súper importante este sistema porque nos permite estar calmos, nos da calma, ¿no? Esto muchas veces se puede hacer directo, con masajes desde la piel con piel, o usando almohadones o algo intermedio, como para que no sea tan invasivo el contacto con la persona. Y el último sistema, que es el vestibular, que es la información que está relacionada con la gravedad y el equilibrio. Y esta información la recibimos, bueno, justamente cuando ejercemos equilibrio, cuando estamos en movimiento, y que nos puede dar la hamaca, los juegos de balanceo, el tobogán,
Y es súper importante este sistema porque lo que genera es alerta, ¿no? A partir de que estoy en movimiento, estoy mucho más atento, fortalece la atención y el control postural y, bueno, mucho el contacto visual. En chicos que por ahí cuesta que mantengan el contacto, se usa mucho la hamaca, y se va a ver que como para hacer un ancla focalizan mucho en la mirada. Entonces son como tips que a mí me funcionaron mucho, que me han brindado terapistas ocupacionales con las que trabajo y se los quería compartir porque me parece que pueden ser útiles. Otra forma también está bueno saber de esto, está bueno que en los equipos por ahí, si están integrados por terapistas ocupacionales, nos puedan brindar la información de las preferencias sensoriales de los chicos, pero también podemos, a partir de la observación, conocer y darnos una idea, ¿no? de este perfil. ¿Y cómo lo podemos ver? A través de la observación en el juego. Por ejemplo, si prefiere más correr, saltar, o son más los que se quedan sentados, o tirados en el piso. La autoestimulación también, si son de girar, amacarse, si bloquean sensaciones vocalizando o, por ejemplo, hablando encima de otros. Cuando se está alterado, que muchas veces esto se confunde con el berrinche, a ver qué hace, ¿no? Como para volver a la calma, si se golpea, si tira cosas, si muerde. Bueno, esto mismo para autocalmarse, si por ahí es más de buscar la presión y el contacto corporal, o hasta enrollarse en una hamaca. Y lo principal es observar qué cosas son las que buscan y qué cosas son las que evitan. De repente si hay mucho ruido en una sala y corren y se van a otro espacio, o al contrario, buscan el sonido, o si buscan luces, o buscan estar un poquito más tranquilos, con luz tenue. Toda esta observación que podamos hacer de cada chico nos va a brindar información que tiene que ver con estas preferencias sensoriales. Y para nosotros es importantísimo que como la detección temprana realmente cambia el rumbo, ¿no? Y cambia el pronóstico que tienen los chicos, la mirada docente y sobre todo acá de nivel inicial o maternal, y casi les diría exclusivamente de sala de 2 y 3, es importantísima. Conocer cuáles son los signos de alerta, ¿no? Y algunas señales que pueden empezar a aparecer como, bueno, el apego inusual a objetos, que no tengan lenguaje o que no presenten una intención comunicativa, que parezcan sordos, ¿no? Porque a veces los llamamos y no responden a su nombre, bueno, que no sientan temor ante los peligros, que tengan algunos movimientos repetitivos en el cuerpo, que no hagan contacto visual, que cuando hay algún cambio inesperado en las rutinas que suelen presentarse en el jardín, no puede superarlo y no puede seguir participando de las actividades. Son todas señales de alerta. Y obviamente que en el colegio nunca vamos a hacer un diagnóstico, pero sí es importantísimo crear este vínculo y esta primera observación y contarle a las familias lo que estamos viendo, ¿no? Muchas veces los docentes son los que ven un montón de cosas que suceden en la interacción, porque los papás tienen a sus hijos solos en casa o con los hermanos, ¿no? En otro ambiente. Entonces, tenemos una mirada privilegiada como docentes, y es importantísimo poder describir a las familias lo que estamos viendo, para que se puedan hacer las consultas que sean necesarias y para que puedan acercarse a los profesionales que necesitan para orientarlos. Y por eso creemos que no hay forma de trabajar en inclusión sin entender que somos un equipo, que tenemos que generar una alianza, tanto con la familia como con el equipo terapéutico. Y para poder formar una alianza, primero tenemos que ser todos empáticos, el equipo, la familia y la escuela. Con Lu muchas veces nos pasa que decimos que somos como dobles agentes, ¿no? Porque trabajamos en colegios y aparte trabajamos como equipo terapéutico, y uno va como sabiendo a los colegios que va a pedir cosas que son difíciles, y cuando está en el colegio también dice, entiéndanme que esto es difícil. Pero lo principal es ser empático y evitar juzgar, ¿no? Involucrarnos todos formando esta alianza y este vínculo para que todos podamos tomar las decisiones y diseñar un plan de trabajo que sea ajustado a la realidad, porque es muy lindo diseñar un plan de trabajo ideal, pero si realmente después no lo podemos cumplir, ni en casa, ni en el colegio, ni en su espacio terapéutico, no va a tener ningún sentido. Y lo que estamos buscando siempre es el bienestar de los chicos, de los adolescentes o de los adultos que estamos acompañando.
Entonces es importantísimo compartir las decisiones, tomarlas en equipo y diseñar un plan que se ajuste a las necesidades de los chicos y a las realidades en las que los chicos todos los días intervienen. Y para eso, algo que a veces parece como una utopía, es importantísimo generar reuniones periódicas con el equipo y con la familia, porque uno diseña un plan de trabajo quizás a principio de año, ¿no? Con el diagnóstico inicial con el que llegan, pero esto va evolucionando y va cambiando. Y habla bien de que cambie, porque habla de que estamos trabajando, de que se presentaron nuevas cosas, ¿no? De que los chicos también son un constante cambio y que probablemente el grupo en el que está también cambió. Entonces, es importantísimo generar periódicamente reuniones. Primero porque también así se fortalece el vínculo. Y aparte, para poder ir ajustando este plan inicial que nos planteamos y que pueda ir evolucionando en función de lo que van necesitando y de las nuevas, de los nuevos emergentes que van apareciendo. Por eso nosotras, para poder hacerlo un poco más dinámico, se nos ocurrió pensar 3 situaciones imaginarias y algunas no tan imaginarias que hemos vivido en cada nivel, e invitarlos a ustedes, a quien se anime a desilenciarse y poder compartir a ver qué se le ocurre que haría. Tenemos una primera situación. ¿Lula, querés leer? Sí. Bueno, la primera situación práctica es un niño o niña de 5 años participando en una ronda de intercambio en su sala. No logra quedarse sentado o sentada durante todo el intercambio. Constantemente se acerca a la puerta y señala hacia el patio queriendo salir. La docente la o lo convoca varias veces desde la palabra, al igual que su acompañante terapéutico. La niña o niño logra sentarse, pero luego de unos minutos vuelve a repetirse la situación. Si no quieren, alguien nos puede compartir. O puede escribirlo también en el chat, claro, y lo leemos. ¿Alguien se anima a pensar algo que haría para intervenir sobre este niño y ayudarlo a poder participar del intercambio? Yo, Rose. Sí. Yo iría por el niño en el momento en el que se parara, lo tomaría y trataría de integrarlo. Y en un momento dado, si no, por ejemplo, no se coge de las manos de los niños, yo les diría a los niños que trataran de cogerlo de las manos, pero si no, pues me lo llevaría yo y yo haría con él los movimientos, integrándolo en el círculo, en la fila. Esto, por supuesto, mientras él lo acepte, porque en un momento dado el niño podría ponerse a gritar o a llorar o algo así. Entonces, pero bueno, trataría, es lo que haría. Buenísimo, Rose, muchas gracias. Ahí veo una mano levantada, ¿Vane? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. No, se me estaban ocurriendo como varias cosas, pero la primera pregunta que me planteo es ¿hasta qué punto forzar esta situación? Porque la situación expuesta nos dice que hay una maestra y un acompañante. Y un acompañante. Entonces, quizás poder una de las dos acompañar al nene afuera, a ver por qué quiere salir, y quizás ahí puede volver a incorporarse a la actividad desde un momento más tranquilo, ¿no? De él, porque hay veces que cuando se ponen con algo hasta que no logran ir a ese lugar o buscar ese objeto, no se tranquilizan, no sé si está bien dicha la palabra, pero no se pueden regular y entonces persisten, no pueden, ¿no? Claro, como que persisten en eso que ellos quieren lograr o alcanzar, entonces quizás alguna que lo acompañe y después, bueno, intentarlo de nuevo. Buenísimo, gracias, Vane. Alondra también, ¿no? ¿Está con la mano levantada? Sí, bueno, buenas noches. Bueno, de hecho, la situación se me hace bastante familiar porque yo trabajo como docente y pues tenemos un acompañante siempre dentro del aula. Y pues tenemos un caso en particular de un niño que él simplemente se va, o sea, él se nos sale. Entonces en las ocasiones que yo, digamos, lo que yo hago, pues la forma en la que yo reacciono es
de ir detrás de él, tratar de ver, o sea, por qué se salió, convencerlo de que regrese al aula de clase. Y pues yo he notado que cuando, digamos, si él se sale y yo simplemente le pido regresar al aula, él simplemente no quiere digamos, me da 1000 razones para no entrar al aula de clase. Entonces, yo he notado que cuando yo le doy el espacio a él de explicarme por qué no quiere, y entonces le digo, ok, vamos a dar una vuelta y tal vez caminamos alrededor del aula solamente para distraerlo un poquito y que regresemos, digamos, por un lugar que él no miró, él empieza como a expresarse, a expresar qué es lo que siente. Entonces, la forma en la que nosotros lo regresamos al aula simplemente es como dándole el espacio de que él se exprese y con estímulo, es decir, como dándole algo a cambio. Sí. Digamos, a quedarnos al final de la clase y si te quedas con nosotros, pues vamos a hacer tal actividad a la siguiente clase. Entonces, siento que tal vez es como un estímulo, es una forma en que funciona bastante rápido porque pues los niños siempre quieren tener algo a cambio, o bueno, en su mayoría quieren tener o sentirse recompensados. Bien, Pero yo buenísimo. siento que tal vez es como darle el espacio de que se expresen del por qué no quieren estar en ese círculo. Exactamente. Muchas gracias, Alondra. Ahí justo coincide un poco con, nosotras pensamos algunas intervenciones que haríamos, y coincide un poco lo último que decías con lo primero que nosotras nos planteamos. Esto de observar, bueno, cuál puede ser el motivo por el que se quiere ir, ¿no? Puede estar pasando muchas cosas, puede ser que haya algún estímulo que lo esté molestando que sea externo, puede ser que haya algún estímulo interno que lo esté molestando, a veces puede ser un dolor que no está pudiendo expresar, y a veces puede ser simplemente que tiene mal acomodada la zapatilla, ¿no? Y que eso lo hace estar incómodo. Otras veces puede ser la duración de la actividad, pero bueno, intentar hacer como una pesquisa muy rápida, aprovechando que hay 2 adultos en el aula, ¿no? Como de poder mirarse, y acá volvemos al construir equipo con quien están haciendo los acompañamientos, para poder ver qué es lo que puede estar pasando. Y para eso volvemos de nuevo al perfil sensorial y a conocerlo y trabajar con el equipo terapéutico en esto, porque sabemos que si tiene un perfil sensorial en el que no va a poder sostener toda la actividad, ¿no? O sabemos que va a necesitar moverse en el medio. Bueno, establezcamos acuerdos previos, ¿sí? Si nosotros podemos trabajar en equipo, vamos a poder saber si es mejor que entre más tarde a la actividad y entonces darle un encargo previo, o es mejor que participe primero y después se retire con una excusa de que tienen que ir a llevar algo, por ejemplo, a dirección o a otra sala, ¿no? Como ir pudiendo buscar estrategias conjuntas, anticipando que ya sabemos por su perfil que todo ese tiempo no va a poder permanecer en la actividad. Totalmente, y un poco destacando esto que decía Alondra, que chiquitín que traía, tiene la posibilidad de ponerle palabra, ¿no? A por qué se quiere ir, y está buenísimo esto que pasa, que volviendo a las capacidades, que sirve mucho también para entender en qué estadio, en qué habilidad estamos hablando de cada chico, acá hay un vínculo, y claramente también por eso se sentía cómodo pudiéndolo expresar. Pero hay muchas veces que los chicos no tienen la posibilidad de usar la palabra y los recursos que tenemos son más de la observación. Por esto de conocer el perfil nos va a ayudar un montón, y también muchas veces la necesidad de salir tiene que ver con experimentar otro estímulo, esto que hablábamos recién, la propiocepción, o incluso muchas veces lo que tenga que ver con lo táctil. Y conocer ese perfil también nos va a permitir, bueno, muchas veces también hablando con las familias de qué cosas le gusta a sus hijos, armar como una cajita de rescate, ¿no? Que puedan llevar en la mochila y que adentro puedan poner las cosas con las que el chico o la chica se identifica, o con las que sí le permite estar un poco más atento o permanecer más en la actividad, ¿no? Entonces muchas veces se puede llevar masa, pelotas texturadas, pelotas de distintos pesos, incluso mordillos, y esto es como para hacer un poco de alusión a la capacidad de uno, que puedan estar autorregulados para estar disponibles en el ambiente, ¿no? Poder darles estrategias nosotros. Vamos a pasar al siguiente. Sé que hay gente con mano levantada, pero como vamos a ir haciendo varios ejemplos, ahora les podemos ir dando la palabra de a poquito.
El segundo ejemplo que pensamos, está más pensado para primaria, es un niño de 10 años realizando una actividad individual durante la clase. No entiende la consigna, se distrae y constantemente se levanta a preguntarle al docente o a los compañeros que están cerca. No deja que los demás trabajen porque genera distracción constante en el aula. Es una actividad que están realizando de manera individual. ¿Alguien que se le ocurra algo que podamos hacer para acompañarlo? Estamos pensando en el nivel primario, en un chico de 10 años. Podemos ayudarlos quizás. Yo quisiera participar aquí. Sí. Ah, gracias. Bueno, esto a mí me ha ocurrido en la práctica y lo que me ha funcionado es pedirle, por lo general tú reconoces a los niños que a lo mejor les cuesta un poquito ya de trabajo cuando estás trabajando en el aula, ¿no? Y como que ya los tienes ubicados y reparas en ello. Entonces a lo mejor anticiparles, ¿no? Lo que vamos a hacer, una, y dos, a lo mejor corroborar que ese niño recibió la información, haciéndole la pregunta, pidiéndole si es que nos la puede compartir y volver a repasar la instrucción, ¿no? Y así a lo mejor verificamos por un lado y por el otro fortificamos su autoestima de que él puede. O sea, él está poniendo atención, ¿no? Regina, es re interesante lo que decís y es justo lo que nosotros también habíamos pensado, es algo de lo que habíamos pensado. Primero, adaptar las actividades previamente, ¿no? Como vos bien decías, conocemos siempre a nuestros estudiantes y adaptar la actividad previamente pensando que necesitan consignas que sean cortas, concretas y precisas, ¿no? Y por otro lado, algo que funciona mucho y que es una estrategia muy, muy común, pero que tiene una efectividad gigante, es dividirla en varios puntos e ir dándoselas uno a uno, ¿no? De esta manera, no solo permitimos que si realmente necesita moverse como una forma de un estímulo que necesita recibir a modo de descarga, pueda pararse a buscarla cada vez, ¿no? Y esto no sea disruptivo ni para él ni para el grupo. Y por otro lado, que no se distraiga con lo que sigue, ¿no? Que no se quede como empantanado en lo que sigue, porque muchas veces les damos una hoja muy grande y se mezclan. Y acá algo que creo que todavía no hemos dicho, y no sé si está conectada a Poli, que es una de las psicopedagogas del colegio, pero es algo que ella constantemente nombra. Muchas veces todas estas adaptaciones que vamos a hacer para los chicos, en este caso que tienen desafíos o una condición autista, sirven para todos los chicos, ¿no? Poli siempre habla del diseño universal del aprendizaje y tiene que ver con esto, con poder hacer consciente que muchas de estas adaptaciones que quizás vamos a diseñar para chicos que están en un proyecto de inclusión, en realidad van a ser beneficiosas para muchos de nuestros estudiantes dentro del curso. Entonces, poder también empezar a pensar, bueno, a ver, más allá de adaptar la actividad para este estudiante, quizás la quiero adaptar para todos, ¿no? Y plantear otra modalidad de trabajo que lo incluye y que lo hace entrar al aula y que aparte beneficia a otros que quizás no tienen sus mismos desafíos. Totalmente. Y además esto de poder llevar los intereses que tienen los chicos con desafíos a todo el aula, ¿no? Que muchas veces incluso sirve y es como uno aprende mejor, ¿no? Cuando está la motivación puesta en algo que a mí me interesa. Incluso también poder repensar a veces esto de los premios y las motivaciones, porque muchas veces realmente los chicos necesitan un espacio o poder salir o tener una tarea para después volver a realizar la actividad. Y a veces se confunde un poco esto con, bueno, primero hace la actividad y después sale. Y a veces realmente es una necesidad. Por eso esto de observar y entender y adaptar bien la intervención puede servir. Después también, esto que también decías, Regina, de rechequear con él la consigna, ¿no? Ver si lo entendió, si lo puede explicar con sus palabras. A veces quizás lo podemos hacer de manera individual con él y otras veces no. Entonces, bueno, una vez que dimos la consigna, rechequear también con el grupo general, que sean 2 o 3 quienes puedan explicar con sus palabras
qué es lo que tienen que hacer a todo el grupo. Y otra cosa que favorece mucho es pensar para ellos actividades que estén más focalizadas en completar o en la elección, conocida como multiple choice, ¿no? Que en el desarrollo o la redacción. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ambientes estructurados y organizados. Entonces, darles quizás algo de desarrollar muy largo o una redacción sin guías o sin organizadores externos les representa mucha dificultad. Entonces, pensar en actividades que tengan más que ver con completar, con llenar blancos, con elección de opciones múltiples, les permite tener esta organización externa que ellos no pueden conseguir, y a partir de eso sí trabajar el contenido que estamos trabajando. Bueno, y esto último que lo decía Lu recién, de poder darles encargos, ¿no? Cuando los vemos muy ansiosos, no esperar a que llegue como el berrinche o la desregulación total, sino que si los vemos muy ansiosos o nerviosos en su banco, en su silla, en el espacio del aula, poder darles un sentido a la salida del aula, porque también esto es muy común, ¿no? Como se instala esto de que, bueno, ya enseguida sale del aula. No, a ver, poder darle un sentido a la salida del aula para que no sea algo que se instale y que siempre sea el recurso que hay que usar, pero poder generar que también tenga un sentido social, ¿no? Esto siempre, ir a llevar algo o ir a buscar algo, genera, a veces no tenemos, ¿no? Y tenemos que inventar, y en esto es la creatividad y los malabares que siempre hacemos los docentes, pero poder como generar un sentido, una intención a que salga del aula y que no necesariamente sea porque, bueno, ya no se puede sostener. Y vamos a ir con el último ejemplo. ¿Tú lo querés leer? Porque no leo. Sí. Es un adolescente de 15 años, se encuentra en una clase. El docente está realizando la explicación teórica previa a la realización de un trabajo práctico en grupo. El chico o chica interrumpe constantemente realizando preguntas sobre el tema y asociando con cosas de su vida. Los compañeros se muestran molestos. Al comenzar el trabajo en grupo, se queda solo en su banco esperando. No sé si alguien se anima, si alguien ha pasado por situaciones similares y nos quiere compartir qué es lo que pudo hacer en ese momento. Nosotras, yo no veo mucho porque como estoy compartiendo pantalla, pero vamos a participar. Sí, claro. Sí. Buenas noches. Hablo como maestra, pero también hablo como mamá de un chico con autismo, ya es universitario. Así que lo he vivido de los dos aspectos. Así que me perdona si mezclo una cosa con otra. No, por favor, es muy bueno para nosotros también escucharte. Cuando mi chico, yo trabajo con niños pequeños, él estuvo en la escuela intermedia acá en Puerto Rico, le sucedió una situación similar. Y recuerdo, él tenía su asistente y tenía su maestra de educación especial con él. Y lo que hicimos fue que se hizo actividades para educar al grupo que lo acompañaba, explicándole tanto la condición como el aspecto personal de él. Esto ayudó a nivel de que los chicos entendieran sus conductas, que entendieran la situación, les molestaba o no les molestaba, eso era inevitable. Pero sí, él le dio empatía. Una palabra que por lo menos ese grupo ha sido bien unido, ya están graduados desde el 17 y todavía ellos se contactan y lo procuran. Tan reciente como esta semana, que no lo habían visto en 2 semanas y ya estaban, ¿dónde estaba metido? Así que por lo menos como docente te puedo comentar de que el buscar oportunidades de integración de una parte y de la otra, la comunicación, el explicarle los procesos. Como en una situación así, lo que se hizo fue que una de las chicas que era más empática con ella se asignó y ella pudo participar con él y pudo trabajar el trabajo en grupo con él y ser efectiva.
Buenísimo, muchísimas gracias Denise por contarnos tu experiencia personal también, no solo profesional. Súper interesante y valioso, y qué interesante esto que hablamos de la vinculación, ¿no? Que qué importante la referencia, con quién me siento cómodo, quién me puede entender y ir un pasito más adelante con esto de la empatía, ¿no? La verdad que es súper interesante, gracias por compartirlo. ¿Cómo no? Tal como decías vos, lo que suele suceder mucho a medida que van creciendo y se potencia o se ve más en los adolescentes y en el nivel secundario, es que quizás los intereses empiezan a ser muy distintos, ¿no? Y empiezan quizás a alejarse naturalmente del grupo porque hay otros intereses que no son los mismos que están teniendo los chicos con autismo. Entonces, la importancia, como decía Denise, de primero trabajar con el grupo, ¿no? Y explicarles de qué se trata, qué es lo que le pasa y cuáles son sus desafíos para poder ayudarlos y acompañarlos. Siempre usar, y creo que también lo leí en el chat que alguien lo estaba poniendo, hacer como pequeños aliados dentro del curso donde están los chicos, estos como compañeros guías que decimos, nos sirve un montón, ¿no? Porque son, por lo general, siempre la modelación y la guía de un par es distinta que la del adulto o la del profe, y tiene muchísimo más efecto en los chicos y en los adolescentes. Pero también ser muy conscientes que no los podemos responsabilizar a esos compañeros de lo que está haciendo, ¿no? O de que ellos sean siempre los que tienen que hacerse cargo de que él entienda la consigna o pueda regularse, ¿no? Somos nosotros los adultos los que tenemos que intervenir. Ellos son aliados y son grandes aliados dentro del aula, pero no nos podemos responsabilizar o generarles esta, pasa mucho, en muchos casos que se hacen responsables y se sienten responsables si no está funcionando dentro del grupo. Entonces, tener muy en claro que son grandes aliados y tenemos que recurrir a ellos y explicarles para que puedan empatizar, pero no hacerlos responsables de esta situación. Y por eso... En el grupo es así también, ¿no? Adaptar no solo al chico con desafíos, sino también adaptar al grupo como que sea de las dos partes, ¿no? Todos nos tenemos que adaptar a las normas de convivencia y a las maneras que tenemos de interactuar, como no sumar un desafío más a un chico que ya por ahí tiene otros desafíos, sino como más bien acompañar, que me parece que es una palabra que se ajusta bien a todas las intervenciones. Y esto de generar acuerdos de convivencia dentro del grupo, otra vez, es algo que en secundaria le sirve a todos los chicos, ¿no? No únicamente a quienes están con algún desafío en particular, pero es importantísimo poderlo hacer visible, ubicarlo en algún lugar del aula en donde lo puedan ver todos, ya quizás no como en nivel inicial o en primaria que quizás lo hacemos con imágenes, pero sí poder tener los acuerdos ubicados en el aula, porque esto también nos va a permitir poder mediar y señalarles a ellos estos pequeños momentos o estos acuerdos para ir regulando su conducta. Regina, te veo con la mano levantada, no sé si quedó de antes o querías decir algo. Gracias, sí. Ahorita que estaban comentando esto, también se me vino a la cabeza los roles en el trabajo cooperativo. Entonces, a lo mejor asignarle dentro del trabajo en equipo algo con lo que él se pueda identificar o sea fácil para él o ella hacer o actuar dentro del rol, ¿no? Del trabajo cooperativo dentro del salón de clase, y bueno, así jalan, ¿no? Todos jalan juntos. Exactamente, sí. Es súper interesante esto que decías, y nosotras también lo poníamos abajo como es tan desafiante para ellos las interacciones sociales y más en esta etapa evolutiva, la importancia también de, como docentes, hacer alianza con otros actores dentro del nivel, pueden ser los preceptores, los tutores, ¿no? Quienes veamos que tienen relación con los chicos para que primero nos puedan dar información de quiénes pueden ser estos compañeros guías y que sean varios, ¿no? Que siempre sea uno solo. Y por otro lado también, bueno, pensar diferentes formas siempre de formar los grupos, ¿no? Tenerlo previamente pensado, no siempre decir, bueno, formen grupos, sino, bueno, elijan pares y yo hago otro grupo, o hacerlo al azar una vez, o hacerlo por diferentes formas y tratando de configurar siempre distintas formas, de manera que no siempre quede expuesto quien no se está integrando. Y esto otra vez va a ayudar a quienes tienen desafíos y a quienes también son más tímidos quizás, y no se animan o no están tan desenvueltos dentro del grupo.
Y esto que decías de asignarle un rol que le quede cómodo me parece genial. No lo notamos y me parece una de las características más importantes. Sabemos que tienen muchas características que los hacen ¿no? destacarse y potenciarse. Digo, poder identificarlas, poder conocerlas dentro de su perfil para poder asignarle algo con lo que les quede cómodo, ¿no? Me parece súper enriquecedor eso. Y por otro lado, esto de poder relacionar siempre los temas que estamos trabajando con vivencias personales o con experiencias reales. Esto les va a permitir a ellos poder tener una representación más real y lograr una mejor comprensión de los temas. Muchas veces nos pasa que a medida que vamos avanzando en nuestra educación y vamos pasando de niveles, los conceptos se vuelven más abstractos, ¿no? Y se vuelve más difícil de representar. Por eso la importancia de poder usar todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor y todas las estrategias que encontremos para relacionarlo con nuestra vida personal, con nuestras experiencias, con cosas reales que encontremos y que puedan ellos encontrar ejemplificación en eso. Acá estaba leyendo que también decían, bueno, utilizar sus intereses totalmente para hacerlos parte, poder orientar también y conocer a partir de los encuentros con los profesionales, con la familia y con otros actores de la comunidad educativa, poder compartir entre todos cuáles son los intereses y que los profes lo sepan, ¿no? Y que estén al tanto para poder, no siempre lo vamos a poder relacionar con los temas que estamos trabajando en clase, pero cuando podemos, es un regalo para ellos y los incentiva y los motiva a seguir avanzando. Y vamos a hacer una pequeña síntesis de algunas de las estrategias que fuimos nombrando. Estas son generales y también pueden ser usadas como particulares, un poco las estuvimos hablando y otras las estuvieron comunicando ustedes, pero bueno, por ahí también ayuda este puntapié como para puntualizar y generalizar algunas. Bueno, primero que sea un ambiente predecible y estructurado, evitar la sobrecarga sensorial en el ambiente, utilizar apoyos visuales. Aprovechar sus habilidades visuales para la organización de las tareas. Sabemos que ellos procesan mucho mejor lo visual, ¿no? que decodificar el lenguaje, entonces aprovechar esta potencialidad para tenderles puentes. Anticipar las actividades novedosas, y esto sirve muchísimo, la anticipación como recurso y estrategia, porque es algo que nos pasa a todos, ¿no? Seguramente si tenemos que ir a algún lugar y no conocemos, busquemos en un mapa, o busquemos en Google Maps o en el Waze cómo llegar, veamos cuánto tiempo antes tenemos que salir, qué ropa tenemos que llevar. Bueno, y estos recursos y esta representación mental en chicos con desafíos a veces se dificulta. Entonces poder anticipar con imágenes claras, con tiempos, calendario o algo bien visual los va a ayudar un montón a que después sea exitosa la salida o la actividad novedosa que vayan a hacer. Utilizar sus propios intereses, bueno, como decíamos recién, para motivarlo e incentivarlo a nuevos aprendizajes y permitirle salir de la clase si se muestra ansioso. Estimular la exploración en el juego, ofrecer pequeñas variaciones. Esto también sirve porque muchas veces vemos que están muy ritualizadas las conductas, ¿no? Y los juegos por ahí son muy repetitivos. Y entonces no hacer un cambio abrupto, sino más bien hacer pequeñas variaciones que permitan también la flexibilidad. Priorizar formatos de verdadero o falso y completar blancos o elecciones múltiples. Y lo mismo que decíamos, ante tareas que son muy extensas, secuenciarlas, dividirlas en pasos más cortos y darles quizás también más tiempo a ellos para poder desarrollarlas. Actividades de resolución de problemas, ofrecer posibles alternativas, esto que decíamos, además de las actividades cortas, poder ofrecer hasta opciones para poder resolver y llegar a la resolución. Y algo muy importante es que depende del perfil que tengamos, y por eso vamos a tener que trabajar mucho con el equipo terapéutico. Hay algunos chicos que tienen grandes desafíos desde la motricidad fina. Entonces, que eso no sea un obstáculo en el aprendizaje, ¿no? Permitirle
que o copie un tercero, o tenga el material impreso, o pueda usar una grabación, o el dispositivo hoy en día de cualquier compu o dispositivo electrónico que pueda llevar para que le permita agilizar y que la copia o la escritura manual no sea un impedimento para que él pueda ir siguiendo y avanzando en las actividades. Esto es muy importante y siempre nos van a ir guiando los equipos profesionales para estas adaptaciones que quizás son más grandes, pero es importante que las tengamos a mano y que no sean otra traba más para que ellos puedan seguir su proceso de aprendizaje. Como vieron, son muchas estrategias, pero algunas son muy simples y no requieren grandes desafíos, pero sí requieren tener mucha visión, digamos, global todo el tiempo, ¿no? Y conocer muy bien al estudiante que llega a nuestra aula y a su equipo, y qué guías vamos a necesitar y vamos a ir armando para construir en conjunto también. Es un trabajo muy artesanal, y siempre, por eso decíamos cuando pensábamos este espacio, este webinar, que es una construcción en conjunta. Nosotras pensamos algunas estrategias, pero siempre desde la propia experiencia surgen nuevas y mejores, y siempre en el compartir con colegas se van profundizando. No sé, Re, si querés que hagamos las preguntas antes de cerrar, tenemos unas cosas que queremos compartir. Sí, no pudimos... ¿Hay preguntas? No sé. Mira, ahorita hay solamente 2 preguntas. Caritina Alarcón pregunta: buenas noches, ¿ustedes cuentan con materiales sobre este tema? Sí, claro, les podemos hacer llegar a través seguro de Educater, de la plataforma, no solo la presentación que ya se las pueden enviar, sino cualquier material, tanto sobre el modelo DIR como sobre las estrategias que estuvimos nombrando. Quienes son de Argentina, pero igual está abierto, y en la página hay un manual muy bueno de educación inclusiva que también les podemos hacer llegar y que se puede descargar gratuitamente. Bueno, entonces si alguna persona desea material, se comunica a Educater y nosotros se los haremos llegar. La grabación va a estar dentro de unos días colgada en el YouTube, en el canal de Educater STJ. Y otra pregunta que hace Mauricio Valdés: ¿con cuántas señales se debe enviar a diagnóstico? Se suele confundir y para los docentes es necesario un parámetro. Muy interesante esa pregunta, y más allá del diagnóstico y de lo que uno pueda observar y estar en duda, el primer acercamiento que le podamos dar a los padres sobre ciertas conductas que vamos viendo, más allá de que por ahí dejando pasar el tiempo puede ser que después se desplieguen, es sumamente importante estimularlo, porque lo que hace la diferencia no es el diagnóstico precoz, sino la intervención, ¿no? La intervención precoz que puede hacer que mejore mucho el pronóstico. Muchas veces se empieza a trabajar desde algunas conductas que se empiezan a ver que por ahí no son las esperables dentro del grupo, y se ve también que con la intervención adecuada y el tiempo, estas conductas se empiezan a modificar. Entonces es sumamente importante e interesante la primer mirada docente o de quien acompañe, como para poder informar a los padres. Sí, nunca va a ser una sola cosa, pero tampoco hay un número mínimo, ¿no? Siempre hablamos mucho de que es difícil porque es muy el caso por caso, ¿no? Y creo que en ese sentido lo mejor siempre es poder recoger la mirada de varios integrantes del colegio y de varios quizás docentes que pasen por esa aula, para poder comunicar a los padres la visión global que tienen de los chicos en diferentes situaciones del colegio. Mabel Fernández tiene la mano levantada. Sí, yo les quería preguntar algo que estoy observando un poquito, y es que por ahí nosotros es más fácil trabajar con los chicos, con el resto de los compañeros, de los nenes que tienen algunas dificultades, pero me estoy encontrando con que se resulta difícil lograr la empatía del grupo de papás, que los papás, el resto de papás entiendan. Y mi pregunta tiene que ver cómo podemos hacer, porque yo me planteaba esto, bueno, lo hablamos con el resto, pero hasta dónde
estaríamos pisando la privacidad de la familia que tiene dificultad, ¿no? ¿Cómo poder lograr esta empatía del resto de los papás? No sé si hay respuesta tampoco. Mira, creo que, como siempre decimos, y lo hemos hablado muchas veces, es un trabajo muy artesanal y creo que depende siempre mucho del grupo. Creo que principalmente es importante conversar con la familia del niño que estamos en proyecto de inclusión para ver cómo se sienten ellos y si se sienten cómodos también generando, porque la verdad que la única forma de concientizar real y concreta es generar talleres y espacios donde hablemos de esto y que siempre la información permite que no tengamos miedo, que no tengamos dudas, que quizás algunos prejuicios o algunas ideas que tenemos de ver series que hablan de estas temáticas son equivocadas, ¿no? Entonces, en realidad el único espacio para transmitir información es generar talleres o reuniones en donde podamos conversar sobre esto. Pero para eso también tenemos que hablar con la familia a ver si se siente cómoda, ¿no? En relación a esto, y poder aunar criterios para que todos también, nosotras hemos participado en muchas charlas donde incluso son los mismos papás los que cuentan las cosas, ¿no? Y los que cuentan también su sentir y comparten con sentir. Y para que los otros puedan empatizar, tienen que conocer la realidad. Es difícil que puedan empatizar si no la conocen. Entonces, totalmente, y esto de como se Perdón. arma el grupo también con los chicos, también poder armar el grupo con los padres, ¿no? Y decir, bueno, la experiencia propia es también lo que convoca, y esto de la falta de empatía muy ligado a la falta de información, es como, si a mí no me pasó, por ahí no me intereso tanto en la temática, pero sí a partir de experiencias que suceden en la clase, ¿no? Con respecto a los chicos con desafíos, tratar de involucrarlos y poder dejar de información y conocimiento. Porque a veces pasa que todos empatizan en un primer momento, ¿no? Qué bueno, qué lindo, todo. Y hasta que surgen conductas como que los nenes por ahí agreden de alguna manera, no con intención, pero a otros nenes, o los molestan. Entonces ahí es donde la empatía desaparece, ¿no? O empieza a decir, sí, pero, sí. pero bueno. Y también poder transmitir, ¿no? Que bueno, es un proceso y es un desarrollo, ¿no? Y quizás esto mismo se presentó en sus hijos en una etapa más temprana, ¿no? Pero bueno, ahora se está presentando en él. Pero para eso, por eso, hay como que transmitir mucha información, porque es verdad esto que decís, que desde la idea al principio todos suelen como empatizar y decir, bueno, qué bueno, pero después, como en lo diario, es más difícil sostenerlo. Y lo único que se puede hacer para generar eso es transmitir información y vivencias. Justo ahí también hay otra pregunta que estaba leyendo que dice, ¿qué pasa cuando los padres se niegan a escuchar que se aprecia esta conducta y primero demuestran enojo? Y acá creo que las dos vamos a responder, bueno, ¿cómo no demostrar enojo y cómo no frustrarse cuando les dicen algo que les duele, ¿no? De un hijo. A cualquiera que es padre es realmente una herida re grande, ¿no? Al principio cuando nos dicen que nuestros hijos algo no pueden. Imagínense que encima es algo que es enorme, ¿no? Entonces, como, bueno, lo primero que tenemos que hacer, y por eso volvemos a formar alianza, es empatizar y no juzgar. Esperar, sabemos que a veces esperar en el colegio es re difícil, porque también tenemos otro grupo de 20 o 30 chicos que está a la espera de cómo vamos resolviendo esa situación, y atrás de ellos están sus familias. Pero es importante empatizar con ellos y poder acompañarlos y reunirnos las veces que haga falta para poder transmitirles las cosas que estamos viendo. Y que ellos también puedan confiar en nosotros, en que lo que estamos haciendo siempre, siempre va a tener que ver con buscar el bienestar de sus hijos. Mauricio Valdés tenía la mano levantada y la bajó, no sé si querrá decir algo. No, es que buenas noches, es que ya lo habían dicho de cómo desde los padres de primera persona poder contar la experiencia. En Chile se suele utilizar la escuela para padres, donde justamente se usan estos casos para poder sensibilizar a otros y empatizar, para que desde la experiencia de los propios padres, los otros padres puedan comprender la dificultad y recurrente, que no sea algo que surja una sola vez, sino que permanentemente estar hablando del tema. Incluso también hemos implementado comunidades de aprendizaje entre los padres, donde efectivamente les podemos compartir textos
porque también los padres de repente creen que es chico malcriado, o le echan la culpa que son madres primerizas, o que otro tipo de situaciones, y para eso también mostrarles desde la ciencia lo que es efectivamente el trastorno, les permite también empatizar desde algo más verídico, evidenciado. Eso iba a decir. Gracias. Tenemos dos manos levantadas, aunque antes Alondra, que también ahorita tiene su mano levantada, escribió en el chat, ¿cómo podríamos invitar a los padres a trabajar con nosotros? Muchos padres, por más que les señales estén presentes y les invitamos a las reuniones, no se vinculan con sus hijos y solo esperan que nosotros resolvamos. No sé si dio respuesta a todo lo que está diciendo ahorita. Y tampoco sé si tenemos esa respuesta, ¿no? Como, creo que si la tuviéramos todos estaríamos felices. Es intentar, seguir intentando y intentar siempre, ¿no? Como ofrecer el espacio. Bueno, en el cole lo estamos haciendo y creo que hay muchos acá conectados del Colegio de Palermo, es ofrecer el espacio y ofrecerlo sistemáticamente para que se instale. Y una vez que se instala y que también se corre entre los padres que estuvo bueno y que es un espacio de taller que les permitió poder escuchar cosas y estrategias, eso hace que se corra la voz y que empiecen a participar. Pero bueno, no sé si tenemos la respuesta como para saber cómo hacerlo. Y así como hablábamos también de los niños que tienen su perfil único, los padres y las familias también tienen su perfil único, ¿no? Y hay padres que se conectan más desde un lugar más mental y más formal, y hay otros que son un poco más hasta lúdicos, o también como poder ubicar qué forma tienen de conectarse, ¿no? Con los chicos, e incluso también con los colegios, y desde qué lugar, y esto de no sentirse juzgados, que muchas veces también es como evito el tema para no tener que hacerme cargo de una situación que por ahí también duele. Entonces también ofrecer este espacio y también ser empáticos y mostrarnos abiertos y disponibles también puede ser una forma de acompañar, de ayudar y mostrarse disponibles. Creo que, bueno, Ay, perdón. me gustaría hacer algo. Bueno, creo que por ahí lo que mencionó sobre doler, creo que más que todo yo lo tomaría como algo dentro de la construcción social, porque muchas veces nosotros, bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero yo a veces veo a otros padres con sus hijos cuando les dicen que tienen alguna, digamos, no nos vayamos por el autismo específicamente, cualquier otra cosa, por ejemplo, una enfermedad o algo por el estilo, como que sienten ese temor de que a sus hijos los van a rechazar. Yo creo que tal vez por ahí se iría de saber que el hecho de que son, desde ese punto vendrían siendo, digamos, los diferentes o van a tener que un trato diferente, entonces ellos, tal vez yo pienso que deben de sentir como miedo o temor de que los vayan a rechazar, los vayan a tratar mal, entonces yo creo que tal vez por eso como que de una u otra forma evitan tener tanto contacto o meterse tanto a ese mundo, porque de una u otra forma tal vez pueden llegar a sentirse como agobiados, diría yo. Sí, sí. Creo que algo de lo que dijiste es clave, ¿no? Para esto de que puedan escucharlos, y es que se sientan contenidos en el colegio, que sientan que esto que les estamos diciendo, que genera dolor o preocupación, no tiene que ver con expulsarlo del colegio, sino con ayudarlo a que esté mejor dentro del colegio. Si ven que esa es nuestra predisposición y que esa es nuestra orientación, seguro va a ser mucho más fácil, después de varias charlas probablemente, poder escuchar esto y poder confiar en que lo que les estamos diciendo es que buscamos el bienestar de sus hijos. Denise Osorio, no sé si quieres decir algo. Sí, es que lo acaban de contestar porque precisamente me acordé de una de las preguntas que estaba en el chat anteriormente sobre ese diagnóstico, cuando un docente o el equipo de trabajo de un colegio se da cuenta de que hay un chico con unos rasgos que hay que evaluar. Por experiencia propia como docente y como mamá, pues a mí me trastornó mi vida. O sea, le puedo hablar personalmente, eso fue como un balde de agua fría. Y mi esposo y yo reaccionamos de forma totalmente opuesta.
Yo me metí en la computadora hace ya, cumple 20 años del diagnóstico, ahora mismo mi hijo cumple ya 20 años de su diagnóstico, a los 3 años fue diagnosticado. Y él se alejó de todo. Él está todavía, 20 años después, todavía está en negación de que su hijo menor tiene autismo. Así que la empatía, el equipo de trabajo, mi hijo no hubiera progresado sin su equipo de trabajo, sus terapistas ocupacional del habla. Cuando la primera etapa, pues yo me quedé con él en casa, yo le eduqué su primaria. Él fue a secundaria, lo que usted dice secundaria, que es intermedia y superior. Él estudió en la escuela. O sea, cuando estuvimos listos, lo enviamos. Claro, con su asistente y con sus servicios de educación especial. Pero lo que quiero decir es que esa etapa, lo que decía Alondra y lo que decía pues la deponente, es que es bien importante esa primera etapa, ese acompañamiento a los papás. Va a haber de todo, va a haber negación, porque ¿quién quiere un hijo enfermo? O sea, que nadie, a veces decían, no, pues, mire, nadie dijo en un embarazo, yo deseo que mi hijo salga con esta condición. Y cuando esto sucede, pues, te trastorna la vida, te vuelves a evaluar todo en tu vida, qué hice bien, qué hice mal, es mi culpa, no es mi culpa. Y eso es parte de ese proceso de pérdida, es un proceso de duelo de la familia. El niño no tiene la culpa y a veces paga el niño. Y esa parte, esa etapa, pues yo lo traigo como docente porque lo viví también como maestra, pero me toca como mamá. Y lo quería compartir porque a veces los maestros lo queremos ayudar, pero estamos limitados por las leyes, por lo que que tenemos otros chicos y lo que nos limita de que no somos los profesionales de la salud que diagnostican. Por eso el equipo multidisciplinario que ayude a ese chico es esencial. Y ya me callo porque después sigo. No, pero es muy interesante lo que traes, Denise, y a la vez esto, ¿no? También de poder ser empáticos y acompañar los procesos, que uno nunca sabe cuánto duran, ¿no? Puede ser que uno se pueda activar más rápido o más lento, pero esto de mostrarnos disponibles y acompañar y poder dar información sobre todo, me parece que es sumamente importante. Para terminar, nosotras queríamos compartirles unas palabras que escribió una colega, una psicóloga, las escribió para un grupo de docentes hace unos años que estaban trabajando en un proyecto de inclusión. Y dice, si los niños o niñas con desafíos pudieran escribirnos una carta y decirnos qué necesitan, podrían decir lo siguiente. Si me pedís algo, tené paciencia. Dame mi tiempo para que lo pueda hacer. Si cuando me hablas miro para otro lado, no te enojes. A veces me es difícil mantener la atención. Háblame con frases cortas y palabras sencillas. Si no me pierdo y creerás que no me interesa lo que me decís. Si lees un cuento, me será más fácil escucharte si cambias los tonos de voz o tengo imágenes del mismo. Felicítame por lo que hago bien, por más que sea algo sencillo. Quizás a mí me requirió mucho esfuerzo lograrlo. Así como me felicitas, también debes marcarme los límites. En ocasiones no me doy cuenta que hago cosas que no se pueden en el colegio y necesito que me las enseñes. La expresión sentido común o es obvio, yo no las conozco. A veces tenés que explicarme cosas que los otros las entienden solos. Puedo hacer tantas cosas como vos me permitas hacer. Ayúdame, pero no hagas las cosas por mí. Dame autonomía, pero no dejes de mirarme. Puede pasarme que no sepa que requiero ayuda y por lo tanto necesito que estés atento a mis necesidades. No me digas hasta dónde puedo, ayúdame a poder más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos esta Muchas gracias. enorme riqueza que nos han compartido, de verdad, y creemos que ha ayudado a toda la gente que está aquí como a abrir el corazón y a sentirnos parte de una humanidad que camina. Gracias, María Eugenia. Gracias, Luciana.
y seguimos adelante. Y los esperamos en las siguientes conferencias de Derribando Barreras, aquí en Educatel.